último paso, que es la reflexión y acción, ¿sí? Y el actuar. Entonces, un poco antes de ir detallando cada uno de estos pasos, quisiera por favor que se fijen en la imagen. En esta primera parte tenemos el turn-in, que sería la sintonización, en donde el estudiante es quien descubre o es quien mantiene pues el objetivo de aprendizaje. Si bien es cierto, hemos visto en el anterior ciclo, en la anterior secuencia de aprendizaje, que el docente era quien decía, mire, esto vamos a aprender, estas son las finalidades y esto es lo que vamos a realizar al final, ¿verdad? O sea, nosotros guiamos las actividades en la anterior secuencia. En esta secuencia lo que vamos a organizar son los espacios para que cada uno de los estudiantes inicie su propio proceso de investigación dentro de una misma temática. Luego de ello, pueda descubrir información, pueda pensar sobre esta información, pueda formular preguntas, pueda responder estas preguntas y finalmente actuar. La labor del docente, ¿cuál será el rol del docente? En ningún momento desaparece. De hecho, lo que requiere para este proceso, para esta secuencia de aprendizaje, el docente requiere ser un total mediador en los procesos de investigación, es decir, seleccionar de cierta manera cuáles serán los instrumentos, cuáles serán los recursos, los lugares donde pueden investigar y también gestionar espacios de colaboración, lugares donde podamos ver, hacer evidente el aprendizaje. Eso es lo que les comentaba el día de ayer. Es importantísimo hacer evidente el aprendizaje en estos espacios de aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a iniciar cada fase explicando a qué se refiere, cuáles son sus particularidades y cómo ustedes lo pueden ir gestionando. Les decía que esta secuencia de aprendizaje, si bien es cierto, es pensada y funciona muchísimo cuando estamos trabajando en espacios físicos. Algo importante antes de iniciar es que tomen en cuenta que esta secuencia de aprendizaje no es para una temática chiquita, tampoco como para una secuencia que les decía el día de ayer de una semana. Más bien, esta es una temática que ustedes pueden trabajarla, una secuencia que la pueden utilizar si quisieran planificar para toda una unidad con diferentes subtemas, digámoslo así, porque cada estudiante aprenderá de diferente temática. ¿Sí? Entonces, un poco para irnos entendiendo, vamos a iniciar. El primer elemento, la primera partecita de esta secuencia es la sintonización. Vamos a pensar cuando habían estas televisiones, ¿no? Que teníamos que cambiar con la perilla, o las emisoras igualmente, cuando les cambiábamos con la perilla. La sintonización era tratar de estar en el mismo canal, ¿verdad? En el canal que se emitía la información, que se emitía el mensaje, de tal manera de que estemos enganchados en el proceso de aprendizaje. En este momento, en el momento de la sintonización, el docente lo que hace es tratar de encender una llama de motivación para el aprendizaje, una llama de curiosidad, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a trabajar con lo que son ideas previas, con estos esquemas mentales de partida que se requieren. Luego de ello, generar una motivación sobre la temática, no partir precisamente definiendo lo que es en sí la temática, sino diciendo qué es lo que quisiéramos aprender o iniciar desde una lectura y que de esta lectura surjan dudas. Y estas dudas relacionadas a estas preguntas que les he puesto acá, hay muchas más, les voy a compartir igualmente, les voy a enviar toda una carpetita del material que estamos realizando en este momento. Entonces, aquí una de las preguntas que vamos a utilizar y que van a guiar este proceso sería, ¿qué queremos aprender? Tenemos un material de estudio, un material que hemos leído, que hemos observado, que hemos mirado, que hemos escuchado, cualquiera que esté fuera. Y en función de este tema, no es que vamos a hacer un resumen de la lectura o vamos a hacer un resumen de lo que vimos, no, sino que de lo que observamos, ¿qué es lo que queremos aprender? ¿Por qué es importante aprender esto para mí como estudiante? Y finalmente, ¿cómo puedo lograr encontrar información de esto? ¿Qué es lo que Bien, vamos a hacer en este proceso? Tenemos unos micrófonos encendidos. Profe, si me ayudan, por favor. Tal vez si me ayudan a silenciar los micrófonos para Y evitar. ya Ok, estamos en eso, Liz. listo. Gracias. Entonces, les decía que en este momento lo que tenemos que buscar es herramientas que nos permitan activar la curiosidad. ¿Y cómo activamos la curiosidad en estas lejanías, no? Porque no podemos llegar a la clase con el elemento sorpresa para que nuestros chicos sientan esta curiosidad. Debemos buscar
Debemos buscar, determinar algún elemento que nos permita a nosotros activar la curiosidad de nuestros estudiantes y en función de este elemento, en función de una lectura, de un video, de un audio, puede ser incluso cosas de la realidad, de los contextos que nos permitan iniciar la temática, ¿sí? Que ellos vayan descubriendo qué es lo que sienten curiosidad de aprender sobre el tema que vamos a plantear en la unidad didáctica. ¿Sí? Entonces, estas 3 preguntas nos pueden servir como guías para poder iniciar. Vamos a mirar despuesito en el espacio virtual qué tipo de herramienta nos puede servir para poder organizar este trabajo de tipo grupal. Porque obviamente si hago yo esta pregunta de forma individual a una persona con esta tutoría de 1 a 1, voy a hacer un aprendizaje individualizado. Pero, sin embargo, recuerden que como base del constructivismo, para poder aprender necesitamos diferentes fuentes de información y una de estas fuentes de información es estar rodeado de humanos, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a revisar este tipo de herramientas. Entonces, el primer paso, activar la curiosidad. Podemos utilizar estas 3 preguntas guías, pero también existen otras más. Por ejemplo, esto es una guía para generar todo el trabajo con los estudiantes. ¿Qué preguntas se pueden empezar a realizar los estudiantes una vez que ya están o han utilizado esta secuencia? Ellos podrían empezar a utilizar una rutina de pensamiento que empezarían a preguntarse qué sé sobre el tema, qué es lo que quisiera saber sobre el tema y qué aprendí sobre el tema, porque esto sería como una parte inicial de su proceso de investigación. Entonces, estas 3 preguntas que les he puesto aquí serán como iniciales para estos procesos de tipo virtual que nos pueden ayudar para seguirlos organizando, pero existen otras preguntas más, ¿sí? Entonces, la activación de la curiosidad será el elemento de la sintonización. Ahora, luego vamos a pasar al proceso del descubrimiento. Una vez que nuestros estudiantes han dicho, bueno, yo quiero aprender sobre, digamos, sobre la ciudadanía, quiero aprender específicamente sobre cuándo surgen los derechos, de qué vienen los derechos, a quién se le ocurrió esta idea de derechos, ¿verdad? Entonces, en función de esto, ellos deben determinar por qué es importante aprender este tema para ellos y también pues para sus contextos y finalmente deben determinar cómo van a buscar esta información. Al poner este punto de cómo voy a buscar esta información, van a pasar a la siguiente fase que es el descubrimiento. En el descubrimiento, los estudiantes realizarán sus procesos de indagación, de investigación. Aquí una aclaración. Este ciclo puede servir desde los niños de inicial, de hecho es un ciclo que se utiliza para los que trabajan en bachillerato internacional, instituciones que se manejan en esa línea. Entonces, podemos utilizarlo desde los niños de inicial hasta tercero de bachillerato. La forma de descubrir, la forma de poder encontrar información es la que va a variar, pero la secuencia va a ser la misma. Entonces, en esta fase de descubrimiento, los estudiantes van a realizar una investigación inicial, ¿sí? En diferentes fuentes de información, a través de la forma que ellos consideren necesario buscar información de este tema, pero es importante tomar en cuenta esto, es una investigación de tipo inicial. No es una investigación para definir conceptos, sino para irme enlazando un poquito al tema que quiero conocer, que quiero investigar. La pregunta acá que podría guiar el proceso de forma general para todo el grupo, cómo se puede o cómo sé que las fuentes de información son válidas. Esto es importante, porque puede ser que encontremos muchísimos datos, lo que hablábamos en relación a la información que tenemos ahora en Internet. Existen muchísimos datos, pero que nos dé de alguna manera conocimiento, eso no se lo puede decir. Tenemos datos, tenemos información, pero para llegar al conocimiento requerimos estos procesos de análisis, de síntesis, de entendimiento, ¿verdad? Entonces, en esta primera fase, en esta segunda fase es importante que los estudiantes se den cuenta de dónde están obteniendo la información, el tipo de información que están obteniendo y si esta información está respondiendo a las preguntas que ellos plantearon en el primer momento de la sintonización, ¿sí? Entonces, el segundo momento tiene que ver con una investigación inicial. Hasta este punto, el docente lo que hace es generar espacios para que ellos puedan presentar los resultados de su investigación inicial, por un lado, de forma grupal, y de forma individual, en el cuaderno de indagación, en el cuaderno de investigación que se va a ir generando, los estudiantes deberán ir obteniendo los resultados, tener sus apuntes, ¿de acuerdo? En relación a la temática que ellos están buscando. Porque
porque puede ser, hablando en el ámbito de ciudadanía, les decía, ¿no? Queremos hablar del Estado, entonces unos quisieran entender, conocer por qué el Estado que conocemos actualmente tiene estos tres poderes fundamentales y por qué específicamente el Ecuador tiene dos poderes más. Puede ser que otros estudiantes no se vayan por ese ámbito para conocer el Estado, sino que quieren conocer más bien este ámbito de los derechos, de las obligaciones. Todos al final estamos hablando del tema del Estado, estamos investigando sobre el tema del Estado, pero cada uno con la temática que le llama la atención, con lo que quiere conocer. Y finalmente, en estos enlaces que tenemos en el grupo, en estos trabajos ya de tipo más colaborativo, cada uno puede ir presentando la información que va encontrando en función de su propio proceso de investigación, ¿sí? Ahora, una vez que los estudiantes han generado esta investigación, ¿qué pasa cuando investigamos normalmente, no? Tenemos muchísima información, pero ahora, ¿qué es lo que hago con todo este cúmulo de información? Para ello, pasamos a la tercera fase, que es la fase de organización. En esta fase de organización, lo importante es relacionarlo con las preguntas iniciales. Entonces, tengo un cúmulo de preguntas iniciales. Les he dicho que tengo una pregunta nada más para ser un poquito más práctica, pero los estudiantes pueden tener muchas preguntas iniciales. Lo importante es que después de esta fase de investigación inicial, ellos recuerden estas preguntas iniciales y puedan contestarlas, es decir, que esta investigación haya sido en función de estas preguntas. Perdón. ¿Sí? Ahora, el hecho es que ellos respondan estas preguntas iniciales, sepan cuáles son las preguntas que pueden responder, las respondan y luego de ello hagan este proceso de reflexión importantísima que he aprendido hasta el momento. Porque una cosa es que haya respondido las preguntas y otra cosa es qué otros elementos he aprendido. He aprendido a investigar, he aprendido que hay fuentes de información, he aprendido que tal vez hay fundaciones, he aprendido que hay organismos gubernamentales. Bueno, van a haber un sinnúmero de cosas extras que en el camino de la investigación inicial los estudiantes pudieron haber aprendido, ¿sí? Luego de haber hecho este proceso de reflexión, que insisto, los estudiantes deberán registrarlo en sus cuadernos individuales. Hay ciertas aplicaciones que nos permiten trabajar cuadernos digitales y cuadernos físicos, pero el cuaderno físico funciona perfectamente a pesar de que estuviésemos trabajando en un entorno virtual, ¿sí? Luego de esto viene acá una pregunta importantísima, que es, ahora que tengo este conocimiento, ahora que ya sé lo que he investigado, sé estas pequeñas preguntas que me hice al inicio, ¿qué nuevas preguntas tengo ahora? ¿Sí? Y empiezo a organizar las ideas. Les he puesto aquí como fondo un mapa mental, una idea de mapa mental, porque con todo este cúmulo de información que tenemos, lo importante es que nuestros estudiantes empiecen a organizarlas. Y una de las técnicas que podemos ayudar a que ellos utilicen para organizar sus ideas y presentar sus ideas sería la creación de un mapa mental. El mapa mental lo podemos trabajar de forma grupal o de forma individual, es decir, como docente puedo gestionar un solo espacio donde esté un mapa mental con un tema central, puesto algunas ideas generales que los estudiantes pueden ir contribuyendo con sus procesos de investigación, que también es una forma muy adecuada de organizar la información en estos espacios colaborativos. Pero por otro lado, acordémonos que los estudiantes no solamente van a ser receptores, la idea es que ellos también sean emisores y creadores. Entonces, uno de los primeros pasos para que ellos sean emisores y creadores también es importante que sepan organizar sus ideas y sepan presentar esas ideas. Por lo tanto, esta técnica del mapa mental va a funcionar muchísimo, ¿sí? Entonces, luego de la investigación inicial, respondemos las preguntas que habíamos generado en el proceso de sintonización. Los estudiantes reflexionan sobre lo que han aprendido y finalmente organizamos las ideas que se han generado hasta el momento y obtenemos nuevas preguntas. ¿Qué otras preguntas surgen ahora después de haber hecho este primer proceso de investigación inicial? ¿Sí? Estas son las tres primeras partes que tenemos en lo que corresponde a este proceso, a esta secuencia de aprendizaje. Las siguientes tres son las siguientes. Profundización, conclusión, reflexión y acción. Bueno, la reflexión y acción que vienen juntas, ¿no? La profundización, una vez que he determinado, he revisado, he colocado las respuestas a mis preguntas iniciales,
Ok, una vez que hemos revisado las preguntas iniciales, vamos a pasar a la siguiente fase, que es una forma de retroalimentación, una forma ya de aplicación de la información que tenemos. A este proceso lo vamos a llamar profundización. Y en la profundización es fundamental los procesos de diálogo, los procesos de conexión, sea virtual, en este caso con otras personas, ¿sí? Porque en función de ello vamos a decir, ahora, tenemos un cúmulo de información, ahora, ¿qué nos falta por responder? ¿Qué es lo que no hemos logrado investigar hasta el momento? ¿En dónde lo podemos hacer? Volvemos como que esta parte inicial, pero ahora ya con nuevas preguntas. Cuando resolvemos estas preguntas, planteamos en qué situaciones podemos aplicar lo aprendido. Estos conceptos que he aprendido hasta este momento, ¿en dónde lo puedo aplicar? ¿En dónde lo he visto en la realidad? Si estoy en el ámbito de ciencias naturales, ¿en qué experimentos los puedo determinar? ¿Qué hipótesis puedo generar? Igualmente podemos utilizar herramientas en el sentido para que nuestros estudiantes puedan colaborar para poder ir respondiendo e ir solventando estas dudas, ¿sí? Algo importante aquí que ustedes como docentes pueden realizar en esta secuencia es que pueden aportar recursos para aprender más, es decir, voy a enviar más material, voy a mostrarles tal vez un espacio específico donde pueden aprender sobre la temática que estamos trabajando, que les pueda generar otras dudas más, e incluso podemos aquí incluir temáticas que estén relacionadas. Entonces puede ser que en el proceso que nuestros estudiantes han determinado no han logrado o no han llegado a cumplir todas las destrezas o todas las temáticas que debíamos trabajar, podemos incluir en este proceso de profundización pues las otras temáticas faltantes, ¿no? Entonces en esta fase lo que hacemos es una retroalimentación y una aplicación en los contextos de las 3 primeras fases que habíamos revisado con anterioridad, ¿sí? Terminada esta fase de profundización, después de haber hecho la experimentación, la observación en la realidad, la descripción de estos conceptos en contextos ya más reales, ¿sí? Vamos a pasar ahora sí a la sección de conclusiones. Entonces, esta sección de conclusiones es sumamente importante. Les decía que vamos a trabajar en 2 sentidos, en un sentido individual y en un sentido colectivo. Por un lado, cada estudiante desde su propia realidad ha determinado la temática que quisiera aprender sobre esta gran unidad que ustedes les han presentado, ¿sí? Cada uno de ellos en sus cuadernos de indagación irán resumiendo, irán planteando las ideas, irán generando sus propias ideas, pero en el punto de las conclusiones, este es un punto esencial, porque el que decidió hablar, les decía que la unidad general iba a ser el Estado, ¿no? El que decidió investigar sobre el poder legislativo, entonces tendrá muchas ideas sobre el poder legislativo. No es una exposición, son conclusiones. ¿Cómo puedo generar estas conclusiones? Sobre lo que he aprendido. ¿Qué aprendí sobre el poder legislativo? El otro que aprendió sobre el poder judicial, el otro que aprendió en general sobre los derechos, sobre las obligaciones. Este tipo de situaciones permiten que todos estén pues aprendiendo de todas las temáticas que abordaba la unidad, pero que sobre todo están trabajando en el tema que ellos consideran necesario o que les interesó, les motivó a poder investigar, ¿de acuerdo? ¿Qué cambio de ideas? Porque puede ser que al inicio ellos tenían una idea o cierta idea sobre la temática a tratar y luego de este proceso de indagación, luego de este proceso de profundización, han cambiado su idea. Se dan cuenta que las cosas son diferentes a lo que pensaron y ahora lo presentan, ¿sí? ¿Qué más se presentan en las conclusiones? Ideas que se tuvieron durante el proceso y las ideas finales, las problemáticas identificadas, eso es fundamental, porque en el proceso de indagación no buscamos solamente definir, buscamos que los estudiantes logren encontrar problemáticas para que en la fase de acción, de reflexión y de acción, ellos puedan proponer una forma de resolución de estas problemáticas, ¿sí? Finalmente, en la zona de conclusiones se responde esta pregunta, ¿cómo lo vamos a aplicar? Es decir, en las conclusiones vamos a obtener los resultados del proceso de indagación, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los resultados de indagación, pasamos a la última fase, que es la fase de aplicación, en donde vamos a reflexionar y actuar. En esta fase de reflexionar y actuar, se relaciona totalmente con el elemento de las conclusiones. Aquí vamos a problematizar, es decir, encontramos problemáticas en nuestros procesos de investigación. Ahora, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Qué proponemos para resolver? Identificamos estas problemáticas
prácticas en nuestra localidad, en nuestra escuela, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué participantes vamos a requerir? ¿Qué seguimiento vamos a realizar a este proyecto, a este producto que queremos entregar? ¿Qué sostenibilidad tiene a futuro? ¿Sí? Entonces, este es el ciclo de indagación que les he mostrado, las 6 fases que se determinan para su adecuada aplicación, sea en ámbitos presenciales o en ámbitos también virtuales. ¿Cuál es la diferencia con los ámbitos virtuales? En el ámbito virtual vamos a requerir siempre generar espacios para compartir las ideas de forma grupal, mientras que los estudiantes trabajarán de forma individual, sincrónicamente al trabajo colaborativo. Sí, esa será la diferencia tal vez en lo que corresponde al ámbito virtual, mientras que cuando trabajamos en lo presencial, mientras estamos trabajando en la clase, de hecho, todos estamos organizados y es más, un poquito más, no sencillo, sino es diferente la forma de organizar la clase, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tenemos preguntas sobre el proceso. Hemos visto el proceso, luego de ello vamos a revisarlo ya en un espacio virtual, cómo se vería aplicado y qué herramientas podrían utilizar ustedes para que el proceso sea eficaz, ¿sí? Voy a detener la pantalla en este momentito. Permiten, voy a mirar si tenemos preguntas. Vamos a mirar acá. Ok, veo que están solo los saludos y miro por acá abajito que sí tenemos una pregunta que nos dicen un ejemplo claro en etapa de investigación en los niños de nivel preparatorio de 5 a 6 años. Ok, no tanto es una tarea para los padres, para nada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito para esta edad. Nos dicen, los niños tienen una experiencia de aprendizaje sobre los animales. Ya vamos a hacer de cuenta que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes será sobre los animales. Entonces, como docente, yo planifico y pienso de que es importante que ellos empiecen a diferenciar tipo de animales salvajes de animales domésticos. Entonces, ¿cómo genero la primera partecita, la sintonización? ¿Sí? Puede ser con una canción, con un cuento sobre animales, animales salvajes, animales domésticos, converso con ellos. Y bueno, digo ahora dime, a cada niño, ¿no? Puede ser en el caso de una clase presencial, pero también en las clases virtuales, en la videoconferencia, puede ir preguntando, ¿y cuál es su animal favorito? ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el proceso de investigación que realicen los estudiantes? Puede ser que mi animal favorito son los perritos. Entonces vas a investigar qué tipo de animal es, si es un animal vertebrado, es un animal salvaje, es un animal doméstico, qué características tiene, pero esta investigación no es que necesariamente van a ir a un libro, ¿verdad? Pueden ir a preguntar a mamá, a papá, a los hermanos, trabajar con los elementos que tienen en casa. ¿Cuál es mi labor como docente? Para este caso yo deberé tener el material necesario para poder guiarles a ellos. Decir, bueno, entonces vamos a observar este video y vamos a observar dónde se encuentra su animal favorito y si en este video aparece su animal favorito. Y que ellos sean capaces, en el caso de los niños de 5 a 6 años que están en estos procesos de lectoescritura y trabajan muchísimo con pictogramas, pueden empezar en su cuaderno de indagación a hacer el uso del pictograma para poder tomar apunte específicamente tal vez de lo que nos muestra el video. Entonces, no es una tarea de investigación de un día para el otro, ¿no? Entonces, lo que debemos trabajar muchísimo es en el proceso de sintonización. Todos nos conectamos, vamos a aprender sobre los animales, a cada uno nos interesa un animal diferente, cada uno de ustedes con su animal diferente quiere aprender qué, si es un animal salvaje, si es un animal doméstico, qué tipo de animal es, cuál es el tipo de comida que puede tener, y luego de ello, luego de haber hecho toda esta presentación, organiza sus ideas y luego puede presentarlas al grupo, pero en función de la propia investigación que hizo el niño, no necesariamente una exposición magistral, sino según el nivel de investigación que él haya tenido, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo muy, muy cortito en relación a lo que es a los 5 o 6 años. No es un trabajo para los padres sí actúan en el sentido de que dan información a ellos, pero lo importante es que como docentes le entreguemos el material para que ellos puedan revisar en función de su estructura narrativa, ¿no? Que eso es importante, ¿sí?
Para los niños de séptimo año se los puede aplicar. De hecho, vamos a hacer ahora una explicación para los estudiantes de sexto de básica en el área de ciencias naturales, para que miren cómo se puede aplicar, cómo podemos trabajarlo, para que esto quede un poquito más claro. Tengo acá otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de profundización y feedback? Dentro del proceso de profundización, hacemos nosotros como docentes feedback, pero es una parte del proceso, ¿sí? Es una partecita de este elemento. En la parte de profundización podemos proponer que se elaboren lo que son experimentos, la inclusión de otras temáticas, la inclusión de otros materiales, generar otras preguntas. Entonces, en este momento es que nosotros actuamos como retroalimentadores, como los docentes somos retroalimentadores. Los estudiantes siguen pues acumulando más información sobre la temática para finalmente llegar al proceso de conclusión. Entonces, más que una diferencia, podemos decir que es parte del proceso de profundización, el feedback, la labor que hace el docente, ¿sí? Me dicen que están con participantes de afuera y listo. Hasta eso estamos, no tengo acá otras preguntas. Con esto, profes, hemos visto las 6 partes, las 6 fases. Insisto, este ciclo no es solo para una clase, no es solamente para una semana. Sería muy cansado para los chicos trabajar un ciclo de indagación en una semana, no. Más o menos pueden ustedes planificar este ciclo como para unas 2 semanas, tal vez los 3 primeros momentos la primera semana y los tres últimos para la segunda semana. Pero no se aplacen mucho más de esto, siempre los temas deben tener conexión para que no perdamos la motivación. Los estudiantes deben estar motivados, sintonizados, esa es la palabra para este caso, sintonizados más allá que motivados, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, este ciclo de indagación, como les comentaba, fue creado o ha sido diseñada por Kat Murdoch. Esta es una pedagoga que sigue ejerciendo y bueno, de hecho, estas preguntas que yo les he puesto son las que un poquito más se conectan a estos espacios virtuales y que nos podrían ayudar. Sin embargo, como pueden observar, hay un sinnúmero de preguntas que se establecen para cada una de las acciones que los estudiantes van a realizar. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que este ciclo de indagación se relaciona totalmente con una reflexión personal sobre el entendimiento de las temáticas o el entendimiento del aprendizaje. Esta es la base o el centro de todo este proceso, ¿sí? Lo que vamos a observar, le vamos a escuchar un poquito a esta pedagoga. Pues es importante entender desde qué concepción están trabajando, entonces le vamos a escuchar un momentito a ella. Les voy a compartir el video, permítanme un momentito. Voy a compartir acá. Ok, listo. Inquiry is something we all do every day. It's how people learn. We're born curious. We need that curiosity in order to survive, in order to make meaning. People are natural inquirers, and inquiry learning in the classroom, to a degree, builds on that, uses that to the teacher's advantage. Unfortunately, what happens still in many schools is that the classroom is almost like kryptonite to inquiry. Because kids often enter a classroom and in many ways they're asked to do the opposite of inquiry, to sit down, to be quiet, to dominantly listen, to answer teachers' questions rather than being invited to ask their own, that can have the effect then of diminishing that very natural hunger to find out. So inquiry as an approach from a teacher's perspective is designed to sustain, nurture and grow that natural disposition that we all have to find out, to be researchers, both internally and
unless we're put in situations where we don't have the drive, we don't have the motivation to want to find out, if all you're being asked to do is answer other people's questions, and when you've got no voice or no agency in your own learning, that diminishes your curiosity. You've got no drive to do that. There's no real purpose. Learners need purpose. We need a reason. We need problems to solve. We need questions of our own that we want to answer. I think at its essence, we've always known that as teachers we get the most engagement when kids are doing something that they see has value, has purpose, that they're fascinated by. And great inquiry teachers know how to create and design learning situations that are fascinating and purposeful and authentic, and also happen to meet curriculum agendas too. While it's a natural disposition to use it effectively as a learner, particularly in a digital, globally connected environment, we need a toolkit of skills and strategies to do that. And so there's a whole lot of stuff we can learn through school, and with the right kind of guidance that makes us more and more and more skilled inquirers. So we've got that natural disposition, that's at our core, but then we build on that and actually learn how to use it to do more and more complex learning over time. Ok, bueno, este ha sido video, bueno, ella es la autora, Kat Murdoch, como pudieron observar, dentro de este video, lo importante es que nosotros como docentes sepamos siempre mantener la curiosidad de nuestros estudiantes, también sepamos generar espacios de aprendizaje que mantengan esta motivación, que es importantísimo, ¿no? Lo que nos decía el autor es fundamental. Sucede muchísimo que nosotros somos los que hacemos las preguntas. Siempre estamos haciendo la pregunta, guiando al estudiante a lo que debe aprender, esa es la palabra clave. Sin embargo, nosotros muchas veces no damos estos espacios para que ellos hagan sus propias preguntas de aprendizaje. Y no preguntas para nosotros, sino preguntas para las fuentes, preguntas para sus experiencias, preguntas para lo que se quiere lograr dentro del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, un poco lo que maneja este proceso es la curiosidad, es mantener la curiosidad. Mientras mantengamos viva la curiosidad, vamos a tener muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, en todo caso, lo importante, como nos decía la autora en este caso, es que si lo vamos a trabajar en estos espacios virtuales, conectados, es sumamente necesario que nosotros primero nos entrenemos en el uso de estos espacios para poder organizar adecuadamente pues estos procesos, estas secuencias de aprendizaje fascinantes, que lo podemos hacer también en la presencialidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo les invitaría, estos videos están sin inglés, pero en la parte inferior ustedes tienen la opción de poner subtítulos y los podrían revisar. Hay muy poquita información sobre este ciclo de indagación, sin embargo, es sumamente bueno en el sentido de que podemos generar un tipo de aprendizaje diferente, ¿no? Un aprendizaje diferente en conjunto y además de ello que sea significativo, contextualizado a futuro, ¿sí? Ok. Tenemos acá un comentario que nos dice: lo peor de todo es que llegamos a la universidad y todo es investigación y no sabemos hacerlo porque de pequeños nos cortaron las alas, no sabemos manejar gestores bibliográficos como Mendeley, por ejemplo, que son de gran ayuda. Es verdad. Entonces, tratar de iniciar estos procesos de investigación nos permitirían de alguna manera empezar a fortalecer estas capacidades que más que nunca ahora las necesitamos. La escuela está cambiando y no solamente por el COVID, sino que es un cambio que ya se ha venido dando continuamente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a continuar, vamos a ir un poquito cerrando esta parte conceptual para ya ir a la parte práctica, para que no estén tan cansados y podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, Kat Murdoch la pueden buscar en su cuenta, tiene una organización, también tiene algunos documentos que los pueden ir revisando, ¿sí?
Ok, ahora vamos a continuar. Elementos o claves importantes para poder implementar este ciclo de indagación en sus clases virtuales o físicas o semipresenciales. En primera instancia, como un elemento fundamental, cada estudiante tendrá un cuaderno digital o físico, pero este cuaderno no será un cuaderno de apuntes, de tomar en consideración las exposiciones del docente o la exposición de los otros. Es un cuaderno de indagación. Por lo tanto, en este cuaderno de indagación deberán estar todas las ideas que el estudiante tiene y para ello como docentes, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarles a organizar estos espacios para que sus procesos de investigación sean más adecuados, sean más claros, más sistemáticos? Para las edades que estamos trabajando, que es desde educación inicial hasta tercero de bachillerato, que están en estos procesos de escolarización, es muy bueno utilizar lo que son rutas del pensamiento. Las rutas del pensamiento las podemos elaborar nosotros como docentes. El día de hoy vamos a trabajar con 2 rutas de pensamiento y en función de ello ustedes las pueden ir aplicando para que sus estudiantes organicen cada fase de esta investigación con estas rutas de pensamiento, ¿sí? Debemos generar para nuestros espacios virtuales preguntas de tipo individual y grupal, es decir, que a medida que yo como estudiante con mis preguntas voy respondiendo mis preguntas, ayudo a dar esta información al resto de mi grupo. Entendamos de que estamos trabajando en grupos virtuales, pero grupos al fin, ¿verdad? Deberíamos permitir la interrelación e interacción entre los participantes de la clase a través de foros, chats, las videocolaboraciones que vamos a generar y también mediante el uso de estas herramientas, es decir, que todos seamos parte de un mismo espacio donde los estudiantes también puedan colaborar dentro de la creación de estos espacios. Debemos dar espacios de autonomía, pero eso no quiere decir que les dejamos solos. Autonomía con acompañamiento. Autonomía para investigar lo que me interesa, lo que me gusta y a un acompañamiento en el sentido de guiar en dónde pueden buscar, qué pueden hacer con esta información, cómo organizar esta información y de allí que ellos sigan indagando, que sigan buscando. Y fundamental, específicamente dentro de todo el proceso no nos dicen, ¿no? Aquí presentamos 2 proyectos, pero es importante que cuando estemos trabajando en espacios virtuales, generemos siempre un espacio de presentación de los procesos de investigación y también de los productos que podemos obtener en el momento de actuar. ¿Sí? Como docentes les he puesto acá cuál es nuestro rol, cuál es digamos, nuestro reto durante este ciclo de indagación. Siempre va a ser, como nos decía el autor en este caso, fomentar la curiosidad. Mantener la curiosidad siempre viva, latente, no dejar que pierdan el interés por el aprender, ¿sí? Mantener siempre el elemento emocional. Recordemos que, bueno, en las últimas investigaciones que se han hecho sobre educación, hablando ya de lo que es neuroeducación, nos dicen que no hay aprendizaje sin una parte emocional, sin una emotividad. Las emociones nos permiten a nosotros generar aprendizaje. Entonces, sobre todo estas emocionalidades deben ser de tipo positiva, en el sentido de saber qué estoy aprendiendo, esto me está sirviendo, para qué lo voy a utilizar y sentir ese nivel de satisfacción en el sentido de que están aprendiendo algo, ¿no? Entonces, es importante manejar el elemento emocional en cada una de las fases de la secuencia y algo fundamental, importante, que puede ser que al inicio pequemos y eso no es del todo malo, plantear nosotros preguntas tampoco es del todo malo, siempre y cuando estas preguntas permitan la generación de otras, ¿no? Entonces, específicamente para esta secuencia de aprendizaje, no impongamos preguntas, generemos guías de preguntas iniciales que sí les pueden ayudar y permitamos indagaciones de tipo personal. Lo importante es que nuestros chicos sepan que el proceso de aprendizaje tiene que ver con la investigación y que todo va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y que ellos deben tener esta capacidad de poder adaptarse y poder generar estos procesos de aprendizaje. Bien, hasta este punto hemos hablado de la parte conceptual y la organización de esta secuencia de aprendizaje. Vamos a aplicar esta secuencia de aprendizaje el día de hoy en el área de ciencias naturales. Sin embargo, lo pueden aplicar ustedes en cualquier área que ustedes pues quisieran. En realidad, siempre la iniciativa es de parte del docente. Yo he escogido estos temas sobre las plantas sin semilla, variedad de plantas sin semilla en el Ecuador, el cuidado de las plantas sin semilla, pero bueno, yo lo que voy a denominar es el tema. Vamos a trabajar con 2 herramientas, bueno, de hecho van a ser otras 2 más. Stoneboard, que va a ser una pizarra digital que tiene un poquito más de organización que la que vimos el día de ayer, que es Jamboard. Vamos a mirar una aplicación EducaPlay para que ustedes también puedan ingresar, puedan mirar cuándo pueden aplicar pueden utilizar esta herramienta digital durante este proceso. Y también vamos a revisar
una herramienta extra en relación a lo que es la creación de los organizadores gráficos que me consultaban el día de ayer, sabiendo de que esta herramienta la pueden utilizar ustedes como docentes o también la pueden utilizar sus estudiantes, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, bueno, perdón, me pasa acá, vamos a iniciar con esta primera, con esta indicación, ¿sí? Ok. Les voy a compartir la pantalla. Permiten un minutito para compartirles la pantallita de acá sobre este de aquí. Ok, nos vamos a ir al curso. Aquí, como pueden fijarse, yo he organizado la secuencia del ciclo de indagación. Como les decía, en los primeros días, que era importante hablar de esta introducción previa, cuando estamos trabajando en espacios virtuales de aprendizaje, es importante que nuestros chicos sepan cómo vamos a organizar la unidad o cómo vamos a organizar la temática de la clase. Entonces, como les decía ayer, a pesar de que no es parte del proceso, la presentación inicial debería estar siempre en donde pongamos un saludo, pongamos un poquito la organización. En este caso, les he puesto un ejemplo sumamente simple de cómo cómo podríamos colocar alguno de estos elementos. Ustedes pueden detallarlo de mejor manera. Aquí les he puesto así: estimados estudiantes, en esta unidad aprenderemos sobre las plantas sin semilla, su importancia en la biodiversidad del Ecuador y tipología. Me ha faltado ahí una L, para lo cual vamos a trabajar en su cuaderno de indagación. Al finalizar la sesión, presentarán su proyecto en relación al cuidado de este tipo de plantas en diferentes contextos. Yo he puesto esto en el sentido de que puede ser que yo con mis estudiantes, yo ya he trabajado anteriormente esta secuencia de aprendizaje. Si es la primera vez que ustedes van a trabajar, es importante que les describan la secuencia. Es decir, en la primera fase vamos a buscar preguntas. Cada uno de ustedes deberá realizar una indagación sobre la temática que más les llame la atención sobre el tema de la unidad o sobre lo que les causa o les motiva o tienen curiosidad de aprender. Y en función de ello vamos a ir realizando cada una de las fases. Eso podrían colocarlo si fuese la primera ocasión que ustedes están trabajando con sus estudiantes esta secuencia de aprendizaje. Ahora, como para que puedan observar, me he regresado a esta primera partecita. Tenemos el elemento de la sintonización, que como pueden fijarse no es solamente una página, sino que tenemos 3 actividades diferentes para la sintonización. Luego en el descubrimiento le he denominado vamos a investigar, organización, activa tus conocimientos, y aquí he insertado un elemento de un mapa mental, y también he generado un chat para establecer las nuevas preguntas dentro del proceso de organización. En profundización, como es del área de ciencias naturales, les propongo un experimento que realicen los estudiantes con las ideas que ya tienen y puedan contestar ciertas preguntas que ahora yo planteo, y con esto logro hacer esta retroalimentación que les decía en la parte de la presentación. Y aquí finalmente les he puesto el para finalizar como una tarea en donde ellos deberán generar conclusiones y colocar también las acciones a realizar sobre las problemáticas que han evidenciado en su proceso de investigación, ¿sí? Entonces, lo he puesto así como para que sea más visual y lo podamos ir revisando, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el primer proceso de sintonización y vamos a ir revisando las herramientas también que he utilizado y que ustedes podrían ocuparlas para el desarrollo de este ciclo de indagación. Vamos a iniciar con el de la sintonización, ¿sí? Aquí en sintonización les he puesto a los estudiantes: contesten el siguiente Padlet. Aquí les he puesto el Padlet. El Padlet es una pizarra digital que les voy a enviar en este momento el enlace para que ustedes puedan ingresar. Como pueden fijarse, el Padlet puede estar incrustado en su página directamente. Les voy a indicar cómo se lo puede realizar y también pueden calificar dentro de ese Padlet. Eso les voy a indicar una vez terminada esta fase de sintonización, ¿sí? Contesten el Padlet de interrogantes de un paseo por la ciencia de la página 93, entendiendo de que estamos utilizando también una herramienta física que puede ser el texto del estudiante. Entonces, me puedo ayudar de estos recursos que también tengo, ¿sí? Vamos a revisar cuáles son estas preguntas para que en función de ello los estudiantes puedan ir contestando. Si requieres ayuda, observe el video del enlace para recordar alguna característica de la planta. Entonces, acuérdense que en la fase de sintonización, la idea es que todos estemos en el mismo canal, que todos sepamos al menos algo importante sobre la temática, y de esto se desprenden las diferentes preguntas que pueden resultar.
Les propongo aquí una actividad, en este caso es para estudiantes de sexto de básica, entonces en esta fase de sintonización lo que quiero es empezar un poquito a trabajar con sus ideas previas y motivarles, y en función de esta motivación que ellos vayan pues sacando sus preguntas. A veces con los más pequeñitos, a pesar de que somos indagadores innatos, con el tiempo vamos perdiendo esa posibilidad de generar preguntas diferentes, ¿no? Entonces, la idea es tratarles de sacar las preguntas, ¿no? Entonces, tenemos acá, luego pinta o decora el ecosistema de la página 91 de tu texto, identifica las plantas sin semilla que aparecen en imagen, comparte el resultado de la imagen en tu muro de Padlet. Este elemento, como estamos trabajando en un espacio virtual, será un elemento tipo asincrónico, es decir, cada uno de los estudiantes, según su tiempo, realizará esta actividad. Yo como docente he gestionado el espacio para que luego, en la siguiente partecita de la sintonización, nos reunamos y empezamos a definir ya las preguntas de indagación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, he puesto el video, le he incrustado el video que nos va a servir como este motor, como este hilo conductor para generar las preguntas, y he colocado la herramienta que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a abrir un paréntesis para poder continuar. ¿Qué es el Padlet? El Padlet, insisto, es una herramienta digital, es una pizarra digital que nos permite organizar información de diferente tipo, ¿sí? Le voy a ampliar un poquito para acá. Ok. Aquí en este caso, como pueden fijarse, tengo yo este Padlet que ya he organizado con las preguntas que les digo a mis estudiantes. Recuerda qué grupo de plantas pertenece el musgo, por qué estas plantas son importantes para el ambiente, qué amenazas tienen estas plantas, y finalmente les digo que coloquen la imagen decorada, que les solicitaba, y enumere las plantas sin semilla que encontró dentro de esta página. Entonces, estoy iniciando el proceso de sintonización, iniciando la motivación que deben tener los estudiantes para el trabajo de esta secuencia, ¿sí? Entonces, como docente, ¿cómo lo elaboro? ¿Sí? Primero, para poder ingresar a esta página, ustedes lo que van a hacer es poner en su buscador de confianza Padlet. Nada más, ponemos Padlet. Nos va a aparecer la primera opción. Vamos a dar clic aquí, ¿sí? Y para poder ingresar, tienen que en primera instancia registrarse, ¿no? Con su correo electrónico, funciona con cualquier correo electrónico. Vamos a poner iniciar sesión. En mi caso, yo voy a iniciar sesión con Google porque tengo conectado con mi cuenta de correo electrónico. Tengo un micrófono activado por ahí, profes. Por favor, si me ayuda a desactivar sus micrófonos. Ok. Entonces, aquí, como pueden fijarse, yo tengo algunos Padlets construidos. ¿Qué es lo que hago para construir un Padlet? Lo primero que hacemos aquí es dar clic en la parte superior, estoy adentro del espacio, y voy a dar clic aquí en hacer un Padlet. ¿De acuerdo? Y nuevamente, inicie bien la sesión. Permiten nuevamente, voy a iniciar con esta otra cuenta. Ok, ya estoy dentro del Padlet, dentro de este elemento, y voy a seleccionar el tipo de Padlet que quiero trabajar. En este caso, el Padlet que les mostré anteriormente, este de aquí, de un paseo por la ciencia, está organizado con esta sección de columnas. Pero como para que puedan ustedes observar, tenemos diferentes tipos de organización de estos muros, de estas pizarras. El día de ayer veíamos Jamboard y teníamos una organización muy libre, ¿verdad? Entonces podíamos poner donde quiera, como sea, y trabajar solamente con estos posits. En cambio, en este caso, como pueden fijarse, podemos hacer líneas de tiempo, colocar mapas, hacer Padlets en relación a conversaciones, hacer lienzos libres, hacer una lista como si fuese una página. Perdón. No sé quién tiene su micrófono activado, profes, por favor, si me ayudan con su micrófono. ¿Aló? Bueno, vamos a continuar, espero que sí me puedan entender un poquito. Hay un poquito de interferencia. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es seleccionar cualquier tipo o cualquier elemento. Tal vez una limitación que tenemos con esta herramienta es que al ser libre, podemos trabajarlo libremente hasta 3 Padlets y luego de eso ya deberíamos tener una cuenta pro. Aquí la recomendación que yo siempre hago es a veces tenemos 2, 3 correos, utilicemos los 2, 3 correos que tenemos y a medida que vayamos dejando de utilizar un Padlet, lo eliminamos y creamos otro, ¿sí? Entonces, en el caso que yo, para lo que hice fue realizar de columna, puse seleccionar
Ya te silenciaron. Vamos a ingresar nuevamente. Ya te Tengo un silenciaron. poquito de problema con mi internet, no sé qué sucede. Un minutito, a ver qué sucedió con esto. Voy a cerrar en este buscador y más bien les voy a compartir en el otro buscador, ¿ya? Para evitar este problema. Ok, vamos a poner aquí, como les decía, en su buscador de confianza, Padlet. Sí, mil disculpas por eso, voy a ver qué sucedió allí. Damos clic en la primera opción que nos aparece, ¿sí? Y vamos a ingresar al Padlet a la página inicial, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me confirman si están observando la página, por favor? Pueden enviar sus reacciones nada más. ¿No se ve en pantalla? No. No se ve. ¿No? Ok, listo. No, Ahora sí. no se ve en la Listo, ahí sí. pantalla. No Ahí sí se ve la deberían ver. pantalla. Ahí sí, ese debe estar bien. Sí, ya. Ahí está. Listo, Sí, muchas Gracias, ahí sí gracias. se ahí ve. está. Gracias, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para crear un Padlet, lo que vamos a hacer es dar clic aquí en hacer un Padlet, espero que no me dé otra vez problema. Seleccionamos el tipo de Padlet, les decía que para el anterior que les mostraba yo utilicé este de columnas porque quiero que la organización del Padlet sea de esta forma, en columnas, que vayan respondiendo en orden los estudiantes, ¿sí? Una vez que he dado esto, se pueden fijar, se aparece ya configurado y yo quisiera cambiar. Esta parte de la configuración es fundamental porque aquí van ustedes, es el lugar donde van a encontrar las diferentes opciones. Vamos a dar clic aquí en modificar, ¿sí? Y en modificar podemos cambiar el título. Aquí vamos a poner ejemplo, ¿sí? Aquí pueden cambiar la descripción, pueden poner trabajo colaborativo, trabajo en grupo, pongamos grupo nada más, ¿de acuerdo? Aquí el icono es la forma como se va a presentar el Padlet y antes de pasar a esta situación del compartir y todo lo demás, en la parte inferior debemos bajar hasta la parte final, ¿sí? Aquí este es el elemento que les va a permitir a ustedes como administradores del Padlet determinar qué tipo de comentarios y qué tipo de contenido los estudiantes pueden subir. Entonces, en primera instancia, pueden ustedes colocar o pueden admitir que las personas comenten, los que ingresen a su Padlet puedan comentar su Padlet, ¿sí? ¿Qué más? Que además de ello puedan reaccionar. Digamos, yo como docente podría calificarles, podría darles me gusta, podría votar, me gusta tu comentario, no me gusta tu comentario, más o menos en este sentido, o incluso podría calificar sobre una nota máxima de 100 y puede ser menor a esa. Así, en este caso podría ponerles 10, ¿de acuerdo? Termino esto. Voy a salir un poquito por acá. Y aquí en el filtrado de contenidos, ustedes pueden colocar de que ustedes pueden aprobar el contenido que aparece dentro de su Padlet o caso contrario no. Si lo dejamos así, va a aparecer todos los comentarios que coloquen los estudiantes. Y finalmente, filtrar el contenido inadecuado, porque puede ser de que permitamos que cualquier persona pueda colocar y nos pueden poner algún tipo de algún tema malintencionado, entonces automáticamente se reconoce y se cambia en este caso por emojis, que de alguna manera es una forma de proteger la información que se está colocando, ¿sí? Entonces, esto es importante, también se puede modificar lo que es del fondo y todo lo demás. Antes de compartir, antes de acabar esta parte, ponemos guardar, ¿sí? Una vez que ponemos guardar, podemos continuar trabajando en nuestro Padlet, ¿sí? Y aquí vamos a empezar. Aquí he puesto yo la pregunta número 1. Si quiero agregar otra más, y aquí ya pongo guardar, quiero agregar otra más, como pueden fijarse aquí, tengo el añadir columna, pondré la pregunta número 2, entendiendo de que estoy trabajando estas preguntas de sintonización, ¿no? Pondré guardar. Solamente lo que estamos haciendo en este momento es explicarles a ustedes cómo pueden crear su Padlet. Ahora, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿Sí? Hemos indicado cómo pueden compartir. Para poderlo incrustar dentro de lo que es su espacio virtual de aprendizaje, vamos a dar clic en la parte superior donde dice compartir. Y aquí, en primera instancia, deben fijarse de que esté habilitado para que las personas que visiten su Padlet puedan escribir. Y algo que yo recomiendo es que mantengan la clave secreta. Quiere decir que solamente si ustedes entregan el Padlet, la clave del Padlet a una persona, sean las que puedan ingresar. No puedan verla en la red. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso lo pueden cambiar.
Si ustedes quieren insertarlo, como lo he hecho yo en mi secuencia de aprendizaje, lo pueden hacer a través de este elemento que nos dice insertar en tu blog o página web. Nos va a aparecer esto de acá, ponemos copiar y lo incrustamos como lo hacen normalmente con las otras herramientas que seguramente ya están trabajando, ¿sí? Lo hacen de esta manera y lo incrustan dentro de su espacio de aprendizaje, ¿sí? O si no, caso contrario, como lo voy a hacer yo en este momento, pueden compartir el enlace para que ingresen directamente y empecemos a trabajar, ¿sí? No sé si hasta allí tenemos alguna pregunta. Me parece que no. Yo tengo una pregunta. Claro. Juan Gualán le saluda. ¿Cómo está? Dígame. A ver, esta cuestión del Padlet tiene en su cuenta gratuita hasta 3 Padlet. Ya. Ujú. Ahora mi pregunta es, dentro del Moodle yo utilizo bloques, por ejemplo, si doy ciencias naturales, le doy a los paralelos del A al F, por ejemplo. Ujú. ¿Puedo utilizar el mismo Padlet en todos los bloques? Porque así yo podría utilizar solo Hacer uno. solo uno. Porque si no, serían como 6 Padlet y ya no sería funcional el Padlet. Le podría funcionar si usted quiere que todos trabajen en el mismo Padlet. Es decir, no es que la información que está dentro de una clase, digamos, los que participan de una clase virtual tendrán una información y otros otra información, ¿no? En el mismo Padlet será compartido para las 3 clases. De compartir el mismo elemento lo puede hacer para el número de clases que quiera, pero no tendrá un Padlet diferente para cada uno. Siempre será el mismo Padlet. Claro, lo que me tocaría es borrar la información para entrar a cada hora para poder funcionar, para que sea un Claro, poco para funcional, que sea porque si no, funcional. Para trabajarlo de forma sincrónica como lo vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, claro, para para eso le una lluvia de funcionaría muy ideas bien. o esas cosas. Sí, Exacto, sí, sí. sí, exactamente. ¿Sí? Ay, ay, Bueno, ay. profes, entonces lo que vamos a hacer en este momento, quiero trabajar y esta fase de sintonización, les he solicitado que realicen, que hagan este tipo de situaciones. Entonces, les voy a compartir nuevamente la pantalla anterior para poder trabajar. Vamos a ir acá. Y lo que voy a hacer es compartir, voy a compartir este enlace. En este momento está en el chat, por favor, si pueden dar clic sobre el enlace que les estoy mandando en el chat para que puedan ingresar al Padlet y comiencen, y quisiera por favor que respondan solamente como para ver cómo funcionaría en sus clases, ¿no? Entonces estamos trabajando la parte de sintonización, puede ser que ustedes han dejado a sus estudiantes que trabajen de esta manera y ya tenemos organizadas las respuestas de nuestros chicos, ¿sí? Por favor les solicito si pueden ir ingresando, si tienen algún inconveniente en ingresar, si me pueden avisar. Perfecto, yo miro que ya han ingresado acá. Como pueden fijarse acá, está como anónimo, porque entiendo de que no tienen una cuenta, pero si ustedes quisieran tener un control de quienes están escribiendo, lo que podrían hacer en primera instancia es solicitar a sus estudiantes que se generen cuentas en Padlet, y aquí ya les va a aparecer el nombre de las personas, ¿sí? Algo importante en Padlet, yo voy a añadir aquí un comentario, ¿sí? Es que podemos ingresar lo que es imagen, ¿sí? Como pueden fijarse acá, puedo lo que es ingresar una imagen, una fotografía, puedo ingresar o puedo colocar o vincular con un documento, puedo subir un archivo desde mi computadora y también podemos generar lo que es grabar voz, colocar dibujo, vincularlos con otros Padlets, ese tipo de situaciones lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Me están llegando las notificaciones de los que están ingresando y los que están escribiendo. Dame un momentito. Voy a dejar de compartir el sonido de la computadora para que no les cause este inconveniente. Ok, entonces, como pueden fijarse, esta es otra pizarra digital, ¿sí? Otra pizarra digital de las que estamos trabajando. Aquí vemos cómo ya están ingresando. Yo como docente podría empezar a calificar, ¿sí? Puedo empezar a calificar en el caso de que quisiera hacerlo, ¿no? Es otra de las formas que podrían realizar, ¿sí? Bueno, esta es una de las primeras herramientas que pueden utilizar dentro de este ciclo de indagación, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos un momentito aquí. Ok, muchas gracias. Vamos a detenernos. Ok, me están compartiendo la pantalla. Les agradezco, por favor. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Les voy a compartir. Vamos a continuar. Ok, listo. Entonces, esta es la primera herramienta que podemos utilizar, les decía, para poder iniciar el proceso de sintonización, ¿ya?
No me permiten compartir la pantalla, no sé qué pasó. Ok. Listo. Hasta aquí, profes, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Ok, entonces la primera parte de mi proceso de sintonización ha sido generar este proceso de respuestas. Como pueden fijarse ahorita yo ya tengo dentro de la página lo que son las respuestas que han colocado los docentes que han participado y vamos a continuar con la siguiente parte de la sintonización. ¿Sí? Señorita, Claro, tengo una dígame. bondad. Yo le quería preguntar, ¿de dónde saco las imágenes? ¿Cómo les pego las imágenes en la Las pizarra? imágenes de qué? Usted De en la... la pizarra pidió que añada unas imágenes. Ah, Entonces, sí, eso, ¿de dónde recuerden que en este saco? momento lo que estamos haciendo es un ejercicio. Entonces aquí estoy solicitando que los estudiantes, por eso decía, la indicación para los estudiantes para organizar toda la secuencia sería que ellos decoren un ecosistema que está establecido en una página del texto y luego compartan esta imagen con la clase. Y esa sería la imagen que los estudiantes deberían colocar aquí. Entonces tomarían la imagen y lo subirían. Lo que estamos haciendo es una práctica, ¿no? Entonces podríamos permitir que, además de que los chicos realicen esta actividad, ellos puedan subirlo en esta partecita. Como les indicaba, tenemos la opción de subir imagen. Pongo aquí más, ¿sí? Y aquí me va a permitir subir una imagen de lo que yo he trabajado como estudiante, ¿sí? Entonces, más allá de que ustedes lo coloquen en este momento, es saber cómo podemos gestionar Gracias. el espacio. Listo. Ok, entonces terminamos esta primera parte de la secuencia de aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente parte dentro del proceso de sintonización. Entonces, aquí en esta parte, como docente, yo les he colocado, lee la información de la página 93 y recuerda si en tu casa en algún momento han utilizado el musgo y cómo lo consiguieron. A diferencia de lo que veíamos ayer, aquí no ingresamos de una a la exposición de temas, no pasamos de conocimientos previos enseguida. Lo que tratamos de hacer es que los estudiantes logren generar su pregunta de indagación. Por lo tanto, vamos a dar algunas actividades que realizar. Entonces, les he puesto aquí, comenta en este foro tu experiencia y qué conoces sobre el uso y beneficio de estas plantas. Ahora que ya recordaste algunas características del musgo y de las plantas sin semilla, en el enlace compartido del Stoneboard, plantas sin semilla, contesta la primera parte. ¿Qué conoces sobre las plantas sin semilla? Y aquí vamos a iniciar ya con las preguntas que les presentaba anteriormente, ¿sí? Para este caso, vamos a trabajar con el Stoneboard. Padlet es una pizarra digital que tiene esta forma de organización. Stoneboard es otra herramienta digital que podríamos utilizar para trabajar lo que son las secuencias de aprendizaje, más bien estas rutas de pensamiento. Entonces, en esta primera parte que era la sintonización, recuerdan que había 3 preguntas claves que podíamos trabajar, ¿verdad? ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué quisiera saber sobre el tema? ¿Y cómo voy a investigar este tema? Entonces, yo acá les he puesto la herramienta que también ustedes en el caso de que no quisieran utilizar la misma herramienta, puede ser que en primera instancia ocupo el Padlet y luego quiero ocupar el Stoneboard, o puede ser que quiero ocupar solamente Padlet para todos los casos, entonces lo sigo ocupando, no hay problema. Sin embargo, cuando estamos trabajando en estos espacios virtuales, a veces sí es necesario al menos utilizar 2 herramientas diferentes que nos permitan de alguna manera cambiar la forma de mirar la información que se está presentando, ¿sí? Entonces, este de acá, en cambio, es otra herramienta, es otra pizarra digital que es Stoneboard. En este Stoneboard yo he definido 3 tipos de preguntas. ¿Qué sabes sobre las plantas sin semilla? ¿Sí? Les he colocado aquí que mis estudiantes comenten en este espacio desde su experiencia cuáles son las plantas sin semilla que conocen, qué quieres saber sobre las plantas sin semilla. Y aquí surgen ya las preguntas que se van a generar en función de lo cual van ellos a investigar y generamos el proceso ya de indagación. Y finalmente, la última pregunta que he colocado es cómo podemos obtener información y cómo la vamos a utilizar, ¿sí? Mientras ustedes van ingresando a este Padlet, a este Stoneboard, les voy a explicar cómo pueden generar su cuenta, cómo pueden ingresar y cómo pueden crear estas rutas de pensamiento en esta herramienta digital, considerando que la pueden utilizar para específicamente sus secuencias de aprendizaje, ¿sí? Voy a compartirles, si me permiten un momentito, les voy a compartir el link de acceso para que ustedes puedan registrarse. En este caso, sí les van a solicitar un registro, es decir, les van a solicitar
que se generen una cuenta de Stoneboard, ¿sí? Entonces les voy a poner en este momento, por favor, en el chat, ¿sí? Permítanme un minutito. Vamos a colocar, en el chat se encuentra, por favor, otra vez le mandé solo a una persona, nuevamente, aquí, listo. Les he colocado en el chat el enlace directo para que vayan ingresando al Stoneboard. Si ustedes no tienen cuenta en Stoneboard, les van a pedir que se generen en este momento una cuenta de Stoneboard, pueden conectarla directamente con su cuenta de Google, y una vez que ingresen, les va a aparecer esta pantalla que les mostré anteriormente, ¿sí? Mientras ustedes siguen ingresando, voy a mirar si tenemos alguna pregunta por acá. Nos dice, ¿pueden utilizar al mismo tiempo el Padlet todos los estudiantes? Que estén conectados, digamos, como miembros colaboradores, no pueden estar más allá, si no me equivoco, más allá de 15 personas, pero de forma anónima, como lo estábamos haciendo en este momento, pueden estar conectadas más de 40 personas, de forma anónima, pero no como colaboradores, ¿sí? Ok, miro que ya están ingresando a este Stoneboard. Ahora, antes de que empiecen a realizar actividades, profes, por favor, les pido, primero esperemos la explicación para que vayamos entendiendo cómo funciona no solo la herramienta, sino también la secuencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en la primera parte, lo que tratamos de hacer es que ustedes como docentes generen esta semillita de qué quiero aprender, ¿no? ¿Qué quiero investigar? Entonces, puede ser que esta segunda fase o esta segunda partecita de este proceso lo puedan trabajar a través de esta herramienta de forma sincrónica. Entonces, me conecto con mis estudiantes, empiezo la videocolaboración, un poquito converso con ellos, les digo, a ver cómo les fue, he revisado el Padlet, podemos revisar el Padlet un poco, le digo, muy bien, ahora sí, ¿qué saben sobre las plantas sin semilla? Van a escribir o van a colocar su comentario en la sección que dice que sabes sobre las plantas sin semilla. ¿Cómo lo van a hacer? Van a dar doble clic sobre el espacio y van a colocar aquí un texto y van a poner que son, no sé, son importantes para la biodiversidad. Eso es lo que yo voy a poner. Y voy a dar Enter, ¿sí? Permítanme. Y va a aparecer aquí lo que yo he puesto. Yo como participante de este Padlet. Entonces les voy a pedir a ustedes que realicen esta misma actividad, por favor, y coloquen solamente sus respuestas en esta parte que nos encontramos. ¿Qué sabe sobre las plantas sin semilla? Si dentro de los participantes, también algo importante, no coloquen sus respuestas sobre las respuestas que ya están. Tratemos de organizarlo en el espacio que corresponde, ¿no? Muy bien, tenemos ahí purifican el aire. Pueden cambiar de colores. Pongan el color que ustedes consideren. Pongan igualmente la forma que ustedes crean necesaria. Algo más, también si ustedes observan, si dentro de las respuestas que están dando sus compañeros, hay algo que tal vez les parece que es importante, que se parece muchísimo a la información que ustedes van a poner, van a ingresar y van a darle un punto positivo, ¿sí? Es decir, vamos a ir acá y vamos a darle un punto positivo. Esta idea me parece muchísimo. Tengo profes que están escribiendo, están colocando sus comentarios en la zona de qué quiere saber sobre las plantas, ¿sí? Yo en este momento lo que les he solicitado es que trabajemos en esta primera partecita. ¿Qué sabes sobre las plantas sin semilla? Todas las respuestas, por favor, las vamos a colocar en esta partecita de aquí, ¿sí? Ahora, como docentes nos puede pasar eso. Entiendo que ustedes no van a tener 300 personas conectadas y tal vez no van a tener esta dificultad de que toda la información esté sobrepuesta, ¿verdad? Tendrán 30, 40 estudiantes conectados al mismo tiempo. Entonces, en este caso, lo que podrían hacer es solicitarles que cuando vayan realizando sus diferentes respuestas, las vayan colocando en un orden específico y de hecho van a tener mayor conocimiento de quién están trabajando, ¿verdad? Una vez, profes, muchísimas gracias por su participación. Vamos a dejar de escribir. Gracias. Listo. Dejamos de escribir y ¿qué es lo que vamos a hacer como docentes? El uso de estos post-its nos pueden ayudar muchísimo al hecho de que, por ejemplo, si digo aquí, son especiales, perdón, acá. Si me ayudan a dejar de escribir, profes, muchas gracias. Y aquí nos dicen son parte del ecosistema. Perfecto.
Sirven para purificar el aire. Este puede ser estar dentro de la misma categoría, ¿ya? Lo que podemos hacer es empezar a categorizar las respuestas de nuestros estudiantes y cerramos esta parte, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el conocimiento previo que han tenido nuestros estudiantes sobre las plantas sin semilla. Ahora que hemos categorizado, ahora que tenemos claro qué es lo que conocen, vamos a solicitarles, y ahora sí, por favor, les voy a pedir, profes, en la segunda parte, en función de lo que han puesto en la parte primerita, es decir, de lo que saben sobre las plantas sin semilla, y tal vez si quieren conocer algo más sobre estas plantas sin semilla, vamos a colocar en la segunda columna, donde dice, ¿qué quieres saber sobre las plantas sin semilla? Vamos a colocar, ¿sí?, un texto, o vamos a colocar un index card, o pueden colocar un documento en donde explique qué es lo que quieren aprender sobre las plantas sin semilla. En la segunda columna, en la columna de ¿qué quieres saber sobre las plantas sin semilla? ¿Sí? Ahora las respuestas, por favor, las colocamos en la segunda opción. Muy bien, tenemos cómo se reproducen, quiero saber ejemplos, cómo colaboran con la formación del carbono. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir colocando acá las preguntas, cómo se reproducen, para qué sirven. Tengo acá otra pregunta, ¿sí? Su clasificación. Perfecto. ¿Qué más queremos saber sobre esto? ¿Sí? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuándo puedo tenerlas dentro de mi hogar? Los tipos, cómo se da su reproducción, muchas gracias, cómo es su reproducción. Vamos a ir bajando, ustedes miren, en la parte de acá abajo tenemos otro más espacio, en qué lugares habitan, cómo se pueden reproducir. Perfecto, muchas gracias. Ok, y esto es lo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Cada uno de ellos va a tener una pregunta diferente. Puede estar formulada de diferente forma, el contexto va a ser siempre diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en esta partecita, muchas gracias, profes, por su colaboración. Vamos a detener su escritura. Les agradezco. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Dejamos de escribir. Dejamos de escribir. Gracias. Listo. Entonces aquí lo que podemos hacer igualmente es mirar todo el conjunto de preguntas que tenemos. Cada estudiante deberá tener clara cuál es su pregunta en su cuaderno de indagación. Por eso es importante que vamos a generar este espacio colaborativo, pero a la vez sus estudiantes tendrán sus propias preguntas que van a empezar a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer como una verificación de todas las preguntas que tenemos, seccionarlas, categorizarlas y ahora hacer la siguiente pregunta. No mandarlas todas de lleno. Mandar la siguiente pregunta. Ahora que sabemos cuáles son las preguntas, ¿en qué lugares creen que podemos encontrar información sobre las preguntas que ustedes tienen? Y esta información la vamos a colocar en la tercera columna. Si su pregunta es, ¿cómo se reproducen? Coloquen en esta tercera sección, coloquen cómo creen que van a encontrar la información. En la tercera columna, ¿dónde podemos encontrar información? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a colocar un post-it con la pregunta. Ojo con esto, profes. Aquí no sé quiénes nos están moviendo. Permítanme, voy a moverles nuevamente para acá. En la tercera columna, en donde dice, ¿cómo podemos obtener información? Aquí vamos a colocar en dónde crean ustedes que van a encontrar. Tenemos aquí uno, muchísimas gracias, a través de investigación en navegadores. ¿Dónde más vamos a encontrar información? No se vale repetir, a través de videos, investigando en una enciclopedia, artículos científicos. ¿En dónde más? No se vale repetir, recuerden eso, no se vale repetir. En la web, coloquemos donde corresponde la respuesta. Gracias. ¿En dónde más? Sí, vamos a bajar un poquito, miro que están por acá. En bibliotecas. Gracias. Puede ser a través de la observación también. ¿Sí? Sí, por ejemplo, puede ser el hecho de que tal vez sus estudiantes estén colocando la misma respuesta. Ahí pueden utilizar esto de no se vale repetir. El que repite nuevamente no tendrá su puntuación, no le voy a dar el visto, no le voy a dar el like, etcétera, ¿no? Siempre con grupos más pequeños va a ser más sencillo la organización. Entonces, en ese sentido, no considero que les puede suceder esto, que tengan mucha información ahí acumulada. Y lo que siempre es importante es que después de haber revisado esta información con sus estudiantes, ahora sí,
aquí. Muchas gracias, dejamos de escribir y vamos a categorizar. A ver, repositorios, hay repositorios digitales. ¿En dónde? En Google Académico, muy bien. ¿En dónde más voy a encontrar? En videos. Y vamos organizando, de tal manera que al cerrar esta sesión, sus estudiantes tengan claro lo siguiente. Sus preguntas de investigación, qué es lo que quieren buscar y en dónde pueden encontrar esta información y empiecen a trabajar otra vez de forma autónoma. Entonces, hacemos este acompañamiento y luego del acompañamiento, trabajo autónomo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el trabajo que se realiza en relación a lo que es esta fase de sintonización. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe, les agradezco. Vamos a continuar entonces con la siguiente elemento. Ok, vamos a observarlo un poquito de lejos, cómo se ve todo nuestro Storyboard un poquito desorganizado. En el caso de ustedes, como van a trabajar con sus estudiantes, con un grupo más pequeñito, más reducido, van a tener una mayor organización. Lo importante acá es que ustedes previamente, por ejemplo, pueden ir categorizando por colores. Tenemos muchas respuestas. Y como se dan cuenta, tenemos un micrófono abierto, profe. Okay. Como pueden darse cuenta, podemos cambiar lo que son los colores, lo que son las formas, entonces esta es otra forma de categorizar. Esta es una herramienta que a mí me gusta muchísimo, al menos para lo que pueden, para el trabajo sincrónico a través de videoconferencias, porque en este momento ustedes pueden observar, pueden mirar quién está trabajando y en esa medida también pueden ir organizando el espacio, ¿sí? Entonces, esta es la primera partecilla, hemos terminado la parte, este elemento de la sintonización, ¿sí? Vamos a regresarnos nuevamente al espacio virtual de aprendizaje. Como les he puesto aquí, con esta información vamos a realizar nuestra videocolaboración. Entonces, ustedes pueden decidir que sus estudiantes trabajen solitos, autónomamente en este espacio y dejar luego para en el momento de la videocolaboración, ustedes pueden haberlo revisado las preguntas, categorizarlas y muy bien. En la videocolaboración decimos, estos son los temas que van a investigar, a través de estos lugares van a investigar, estas son las preguntas que se han generado, entonces ahora sí, vamos, investiguemos, ¿sí? La idea es mantener esa motivación. Ahora, puede ser que hasta este punto no tengamos como estas preguntas motivadoras o nos damos cuenta que hay mucha falencia todavía en la fase inicial. Para ello podríamos generar una parte específica más para esta parte de la sintonización. Yo les he puesto aquí, en este enlace, es decir, durante la videoconferencia podríamos utilizar un documento compartido para que los estudiantes sigan trabajando con nosotros, ¿no? Este sería como el mismo estilo que estamos trabajando en este momento, solamente como para mostrarles este documento compartido del Google Drive. Les he puesto una tabla sumamente sencilla en donde los estudiantes deberán observar dos plantas que les presentaré en la pantalla y luego ellos deberán establecer cuál es la diferencia entre la planta 1, la planta 2 y qué semejanzas se encuentran. Y con eso lograríamos cerrar este ciclo de sintonización. Solamente en el caso de que ustedes consideren necesario que necesitan otra parte más de motivación o de organización de su parte. Porque caso contrario, con estas preguntas podemos ya finalizar lo que es el elemento de la sintonización, ¿sí? Ok, vamos un poquito a apresurarnos, nos hemos demorado. Esta puede ser el elemento que más se demoren en relación a la sintonización, porque es importante que los estudiantes sepan qué es lo que van a investigar, qué es lo que quieren investigar, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente fase, como está estructurado dentro de nuestro espacio, y en este vamos a investigar, entonces es el trabajo autónomo que van a realizar nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a investigar en los lugares, ¿verdad? Van a tratar de responder las preguntas, pero como docentes lo que podemos es establecer ciertas preguntas guías para que ellos puedan irse organizando, ¿sí? Entonces, podemos presentarles material. Por ejemplo, les he puesto aquí que revisen la información de la página 94 y 95 del texto sobre las plantas sin semilla, que revise las preguntas porque el Padlet va a estar allí constante para que ellos puedan, perdón, el Storyboard para que puedan revisar las preguntas y vayan respondiendo. Es decir, que los estudiantes puedan escoger las preguntas que ellos establecieron dentro del Storyboard y con esta información que van buscando puedan ir respondiendo. ¿Cómo van a responder dentro del Storyboard? Sí, me voy a dirigir nuevamente al Storyboard. Por ejemplo, voy a ir a esta pregunta que me dice cómo se reproducen. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para poder observar, ¿sí? Tengo aquí esta pregunta, ¿cómo se da su reproducción? Entonces yo como estudiante voy a escribir aquí la respuesta, ¿de acuerdo? Pongo aquí la respuesta que he generado en mi proceso de investigación.
y listo. O todos los chicos que quisieran participar en responder estas preguntas pueden irlas contestando. Por eso es importante que al terminar esta fase de organizar las ideas, sus preguntas sean claras y estén categorizadas, de tal manera que los estudiantes tengan acceso visual a todas las preguntas generadas, ¿sí? Eso haríamos en la siguiente fase, que es en la fase del descubrimiento, que básicamente es la investigación que los estudiantes van a realizar, ¿sí? Como les he solicitado en esta parte, ¿sí? Ok. Vamos a continuar entonces y vamos a pasar a la fase de organización de las ideas. Permítanme que tengo acá, listo. En la fase de organización de las ideas podemos ocupar dos herramientas, o bueno, algunas herramientas, pero aquí les recomiendo que si ustedes quisieran saber hasta este punto cuánto han aprendido los chicos, podrían utilizar lo que son gestores de actividades. Uno de ellos es EducaPlay, ¿sí? Pueden buscar actividades que estén relacionadas a la temática que están tratando, o por otro lado, dentro de lo que es el proceso de organización, también les he colocado otra propuesta de actividad, que sería la elaboración de mapas mentales. Específicamente en lo que corresponde a su espacio virtual de aprendizaje, ustedes tienen la opción de herramienta de mapa mental. Sin embargo, como yo no tengo acceso a estudiantes en este momento dentro de mi plataforma, no he podido gestionar el hecho de que se pueda ya organizar colaborativamente este mapa mental. Para lo cual, yo les invitaría a que puedan utilizar esta otra herramienta que es MinMeister, ¿sí? Como pueden fijarse, ayer me preguntaban, ¿en esta herramienta puedo generar o realizar organizadores gráficos? No, en esta herramienta del día de ayer no, pero en esta de acá sí la podemos hacer. MinMeister, ¿sí? Ingresamos MinMeister, generamos una cuenta y tenemos este espacio. Yo les he puesto aquí un ejemplo para que podamos observar qué es lo que deberá hacer el estudiante. Tiene todo este cúmulo de información, entonces les podemos solicitar que cada uno de ellos haga un organizador mental sobre las ideas que tiene sobre su tema de investigación. Y luego eso lo comparte en la clase. Entonces, yo les he puesto acá solamente para que puedan revisar, observar cómo está generada esta actividad. Aquí en el centro, no sé, irá las preguntas que tenían. ¿Cómo se reproducen las plantas sin semilla? Entonces tendré ideas principales, de estas ideas principales colocaré imágenes, y esto es lo ideal, ¿no? Que estos mapas mentales virtuales nos permiten tener acceso a diferentes formas de comunicación, sea visual, sea a través de audio, sea a través de texto. Entonces, más allá de que ustedes como docentes ocupen todas las herramientas digitales, también es interesante e importante que sus estudiantes presenten su información a través de estas herramientas. Entonces, una de estas herramientas es MinMeister. Otra que se parece muchísimo a esta es Mindomo, tiene más seguridades que esta, y también Poplet, que sería otra de las herramientas que les permitirá organizar sus ideas a través de mapas mentales. El uso de esta es sumamente sencillo, y al igual que en los anteriores casos, digamos que ustedes como docentes, más bien quisieran hacer un organizador cognitivo, de forma colaborativa para la organización de ideas. En esta parte inferior, por eso les he colocado esta herramienta, porque en la parte inferior, aquí tenemos esta opción de compartir, y aquí ustedes podrían compartir o generar un uso compartido, es decir, pueden invitar a personas a que colaboren en su mapa mental. No les recomiendo que lo hagan en grupos grandes, por ejemplo, podrían ser hasta un grupo de 4 o 5 personas que elaboren un solo mapa mental. No con grupos de 40, de 50 no es recomendable, entonces más bien grupos pequeños, cada grupo organizaría su mapa mental frente a una temática en específico o frente a la organización de sus temas y presentaría esto a la clase. Más allá de ser una exposición, sería una presentación de los hallazgos de su investigación, ¿sí? Entonces, en el caso de que ustedes quisieran hacer esto como gestores de estos mapas, podrían organizar el inicio de estos mapas y enviar el enlace para que ustedes lo puedan enviar a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, esta es otra de las alternativas que podríamos tener para específicamente lo que es el trabajo en lo que es la secuencia de aprendizaje del ciclo de indagación, ¿sí? Aquí les he mostrado, he utilizado esta opción de plantas sin semilla. Dentro de este elemento de organización, activa tus conocimientos, como recuerden que les decía en la parte inicial, en la parte de la organización van a surgir otras preguntas. Entonces,
aquí les he colocado un chat en donde los estudiantes podrán decir, muy bien, después de este proceso de organización, después de que hemos escuchado la investigación, ¿qué otras preguntas han surgido? ¿Qué no hemos resuelto todavía? Y eso lo podríamos profundizar o lo podríamos colocar ya dentro de la parte de la profundización. En este caso, en el caso de la profundización, ¿sí? Lo que yo he colocado es la elaboración de un experimento, porque la idea es que con todo el conocimiento que mis estudiantes han adquirido durante estos procesos de investigación, lo puedan aplicar, elaboren un experimento, les pido que hagan el experimento y luego compartan sus respuestas en el foro. Cada uno tendrá sus conclusiones, cada uno tendrá sus recomendaciones, cada uno podrá responder las preguntas en función de lo que se ha establecido, ¿sí? Entonces, la idea es que ya vayan trabajando de esta forma autónoma y para cerrar el ciclo dentro de este espacio virtual, les he colocado la sección para finalizar, conclusiones y acciones. Entonces, hemos experimentado, hemos trabajado con herramientas virtuales, hemos trabajado en función de una pregunta, hemos colaborado en los foros, ¿sí? Y finalmente lo que quiero es que mis estudiantes